El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25 en la mañana. Qué gusto saber que nos sintonizan. Muy interesante visualización que tenemos a esta hora de la mañana. Gracias. Gracias por la gentileza de amplificar esta señal informativa, la de Majestad Radio y de este espacio de noticias a primera hora. Recordarles que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta para Pichinche, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras por la señal de Majestad Televisión y el canal 3 del sistema TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos ya obviamente en Facebook Live. Conéctense con nosotros por favor a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Si no solamente quieren escucharnos, sino también mirar nuestro programa, ustedes pueden seguirnos en la transmisión en vivo por los medios digitales, la fanpage de Facebook de Majestad Radio y también de Primera Plana, que es nuestro portal de noticias. Igualmente, nuevamente el saludo para los televidentes de Canal Star en Same y Tonchihue y para los internautas de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí. A ver, empecemos por lo positivo primero y me voy a tomar un minutito simplemente para enviar un saludo a dos queridos amigos que están de cumpleaños esta semana. El día domingo estuvo de onomástico de cumpleaños un querido amigo, mentor, Edgar Vázquez Izurieta, periodista de la vieja guardia, de dilatada trayectoria. Hoy mismo pues es el conductor, el director del noticiero de la fraterna Radio La Única, al querido Edgar Vázquez, que este domingo cumplió pues un nuevo año de vida, y el día de hoy otro querido amigo de la misma gallada, Milton Pérez, quien igualmente cumple el mejor de sus días, mayor a mí por meses. Hoy cumple 47, yo cumpliré Dios mediante en diciembre. Así que le envío un abrazo al querido Milton Pérez y también a Edgar Vázquez. Buenos amigos, queridos periodistas, colegas periodistas, pero también excelentes amigos y excelentes personas, grandes seres humanos, tanto Edgar cuanto Milton. Saludos a todos, gracias. Bueno, de lo positivo vamos a lo negativo, ¿les parece? Porque creo que en el Ecuador no perdemos la capacidad de asombro. Ayer, por ejemplo, y de verdad, hay una máxima que se aplica en la comunicación y que se aplica también en la política. El hecho de que hay que ver las oportunidades, hay que ver las coyunturas, hay que ver los momentos. El político y la autoridad no puede parecer desconectado de la realidad. Amable audiencia, ayer hubo un problema en las calles de 3 ciudades del país. En Quito, Guayaquil y Cuenca, los médicos posgradistas salieron a protestar reclamando de manera legítima el pago de sus remuneraciones. Porque además la situación de los posgradistas, que no son estudiantes per se, son profesionales que tienen título de tercer nivel y que están cursando para obtener un título de cuarto nivel. Los posgradistas, que además también han sido parte de la primera línea de combate a la pandemia del COVID-19. Médicos que fueron denominados pomposamente en el curso de los últimos tiempos como los héroes de mandil blanco. ¿Se acuerdan? Así les llamaron. Héroes de mandil blanco. Bueno, esos héroes de mandil blanco hoy vilipendiados, menoscabados, maltratados. En algún momento nosotros conversamos en esta mesa de trabajo con alguno de sus voceros, me parece que era con Santiago Zúñiga, que en su momento conversamos con él, aquí en A Primera Hora. Y mencionaba que los médicos posgradistas estaban recibiendo un tratamiento diferente al de los médicos que tienen un contrato con la red pública de salud. Por ejemplo, en cosas tan elementales como el acceso a los insumos para bioseguridad y bioprotección. Que los guantes, que las mascarillas, que las gorras, que la protección para su calzado, el uso de gel antibacterial o de alcohol antiséptico. Resulta que los médicos posgradistas, por su situación, no tenían acceso porque el Estado no les estaba entregando estos insumos. Y el tema de la remuneración, porque claro, y bien decía la nota del portal tuvoz.tv que dimos lectura en la primera parte del noticiero, habla de que más o menos 3.500 posgradistas, de ese grupo 1.800 son becarios, es decir, gente que recibe una beca por parte del Estado, y 1.700 autofinanciados.
Ellos el día de ayer salieron a reclamar porque no se les paga sus remuneraciones y no hay claridad sobre su situación económica. Tuvieron una primera reunión con la ministra de Gobierno, están esperando la posibilidad de que se suscriba, de que ese acuerdo se plasme en un documento, y en la nota que di lectura se informó que el viernes habrá una segunda reunión. Pero los médicos posgradistas ayer protestaron y en el centro de Quito hubo enfrentamientos con la policía. La policía los reprimió a médicos. A médicos. No estamos hablando de violentos, no estamos hablando de desadaptados, estamos hablando de médicos, de profesionales que tienen título de tercer nivel, que están cursando sus estudios para acceder a un título de cuarto nivel, por eso son posgradistas. No son violentos ni desadaptados. Y ayer fueron reprimidos en varios espacios del Centro Histórico de Quito por parte de la fuerza pública. Pero digo, tenemos este elemento que debe merecer la condena general. Yo lo condeno, lo rechazo, porque me parece a mí que el gobierno tiene que demostrar en la praxis aquello que dice en su discurso. Las libertades. Permitan que los médicos protesten. Otra cosa son los desmanes. Y de lo que yo tengo conocimiento, no hubo ningún tipo de daños a la propiedad privada o a los bienes públicos en el Centro Histórico de Quito. Si me equivoco y si tienen una evidencia, les pido que nos la hagan llegar. Pero ¿de qué libertades estamos hablando si sale un grupo de profesionales a protestar y resulta que sus integrantes, sus manifestantes, son recibidos con actitudes represivas por parte de miembros de la Policía Nacional? Y les hablaba al inicio que lamentablemente teníamos ese episodio ayer. Y en la cuenta Twitter del señor presidente de la República destacan en cambio el siguiente tuit, porque está claro que el presidente no es el que escribe, ¿ya? Fuimos pioneros en la región al aplicar medidas preventivas para enfrentar el COVID-19. El gobierno sigue diciendo que aquí en el Ecuador hemos sido pioneros. Tenemos una tasa altísima de contagios y una tasa altísima de mortandad. Si comparamos con el índice poblacional en el Ecuador y lo comparamos además con el comportamiento en otras naciones, tenemos una tasa altísima. Y eso lo dicen todos los estudios científicos y las publicaciones especializadas serias. Pero el gobierno sigue insistiendo en que, dice la cuenta Twitter del presidente, fuimos pioneros en la región al aplicar medidas preventivas para enfrentar el COVID-19. Hoy en charla con expertos del The Wilson Center, hablamos sobre cómo fortalecimos el sistema de salud, reactivamos la economía, recuperamos la democracia y la libertad en el Ecuador. Con todo respeto, señor presidente, recuperar la democracia y la libertad es recibir con gases lacrimógenos a profesionales de la salud que en el centro de Quito estuvieron reclamando por el cumplimiento de sus derechos. Eso es recuperar la libertad y recuperar la democracia en el Ecuador. Con todo respeto, señor presidente, fortalecimos el sistema de salud, dice en su cuenta Twitter. ¿Se puede decir que se fortaleció el sistema de salud cuando tenemos a médicos posgradistas que salieron a protestar porque no les cumplen con el pago de las remuneraciones? ¿De qué estamos hablando? O sea, una desconexión total de la realidad, exponiendo una cosa pero sin mirar lo que pasó ayer con los médicos posgradistas. Y yo suscribo plenamente un tuit que la colega periodista y amiga Sol Borja del portal GK escribía ayer a propósito de este tuit que apareció en la cuenta Twitter del señor presidente de la República. Decía Sol, no sé si realmente hay una desconexión brutal con la realidad, pero esto acaba de tuitear el presidente. Fortalecer la salud mientras su gobierno reprimió a médicos posgradistas. Los héroes de la pandemia por reclamar sus pagos, golpes, toletazos y empujones. ¿De qué estamos hablando? Quiero ver si es que hay alguna otra publicación del señor presidente de la República sobre la situación de los posgradistas. Y no hay. No hay. El último tuit fue este, hace 12 horas. ¿Dónde queda la sensibilidad de la autoridad, del primer magistrado de la República?
¿Dónde queda? ¿Por qué no miran a la realidad que tenemos en el Ecuador? Destaquen lo que haya que destacar, pero reconozcan también las falencias y los errores y brinden una respuesta a los sectores que al momento están generando este tipo de reclamaciones. Es fundamental que autoridades como el propio presidente de la República le brinden una respuesta a los médicos posgradistas, que, insisto, los llamaron pomposamente los héroes de mantil blanco. Pomposamente. Y les dan reconocimientos públicos y en el discurso destacan la tarea de los médicos. Por el momento que salen a protestar porque no les cumplen, son reprimidos por la policía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la primera acción hoy de la fuerza pública es la represión? ¿Dónde está el gobierno del diálogo? O sea, son cosas que no se entienden. Yo al menos no las comprendo. Es una desconexión con la realidad, el tratar de mirar hacia otro lado, el no reconocer que hay un problema social, el insistir solamente en las supuestas decisiones positivas que se tomaron. Conversamos aquí con ustedes el día lunes y hablamos de esta nueva realidad que iniciamos en el Ecuador tras la finalización del estado de excepción, manteniendo, eso sí, la emergencia sanitaria. Y yo les hacía la pregunta a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, si estábamos realmente preparados para enfrentar esta nueva situación, que sí, nos corresponde justamente cuidarnos, depende de nosotros, pero no todos tienen el mismo manejo comunicacional, no todos tienen el mismo conocimiento de la realidad. No es lo mismo, y esto lo grafiqué al inicio de la semana, no es lo mismo comunicar para Quito que comunicar para la región amazónica. No es lo mismo hablar en la González Suárez que hablar en Guamaní. Perdónenme, pero es así. Y hay una falencia comunicacional horrorosa en el contexto de la emergencia sanitaria. Los hospitales estuvieron colapsados. Hubo médicos despedidos. Y obviamente aquí, gracias Hugo por esta referencia que me hace. Hubo médicos despedidos en los últimos tiempos. Porque claro, se ha insistido en la compleja situación económica que es inocultable. O sea, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Pero es un poquito lo que yo planteaba el lunes. Hay plata para unas cosas, pero no hay plata para otras. Hay, por ejemplo, recursos para ciertas cosas, pero para lo realmente importante, nada. Yo les voy a plantear un ejemplo. Perdónenme, pero termina siendo así. ¿De dónde sale la plata, por ejemplo, para financiar campañas digitales de desprestigio contra voces críticas? ¿Qué es así? ¿De dónde salen los recursos, por ejemplo, para crear cientos de cuentas troll que pretenden amplificar el discurso oficial? Basta con revisar, por ejemplo, cuando se generan posts en la cuenta Twitter del presidente o de algunos ministros, cómo inmediatamente se activan las cuentas troll. ¿De dónde salen esos recursos? Pregunto yo. ¿De dónde salen? Sería interesante, pues, conocer de dónde sale esa plata. Tienen plata para unos, pero no tienen plata para otras cosas. Y se activan inmediatamente para tratar de amplificar el discurso oficial y crear tendencias en las redes sociales. Porque, claro, entienden que la batalla es esa. Es una práctica que obviamente no es exclusiva de los últimos 3 años. Es una práctica que ya lo tuvimos, le hemos tenido en los últimos tiempos. Ya la tuvimos en el gobierno anterior, así fue. La utilización de cuentas troll para amplificar el discurso oficial y para contestar a detractores y para desprestigiar a detractores. Para eso tienen plata.
No tienen plata para lo realmente importante, que es, por ejemplo, cumplir con las necesidades de los médicos posgradistas. No tienen plata para contratar médicos. No tienen plata para dotar de insumos. Acuérdense ustedes que en el contexto de la pandemia hubo incluso protestas en algunas casas de salud. ¿Se acuerdan? De médicos que salían a los exteriores a protestar porque no tenían insumos. No tenían mandiles, no tenían gorras, no tenían guantes, no tenían alcohol, no tenían nada. ¿Qué hacen con la plata? La prioridad es la emergencia sanitaria. Y dentro de esa emergencia sanitaria, la prioridad tiene que ser cumplir con las remuneraciones de los servidores de la salud. Para eso tiene que servir la plata. Destinen los pocos recursos que hay a lo realmente importante. Y no repriman a los médicos. Si alguien puede confirmar, si alguien tiene la evidencia gráfica o de video de que hubo excesos por parte de los médicos, sería interesante observarla. De lo que yo he visto, no ha habido ningún tipo, pues, de acto vandálico por parte de los médicos. Yo no he visto en ninguna parte eso. Perdóneme, yo no lo he visto. Si estoy equivocado, yo rogaría que, por favor, nos hagan llegar el material que puedan tener algunos de ustedes. Yo no he visto. He recurrido a las redes y no encuentro ninguna evidencia de algún tipo de comportamiento vandálico por parte de los médicos que de forma legítima ayer salieron a protestar. Respeten el derecho a la protesta. Trasladen a la praxis la etiqueta del gobierno del diálogo y no repriman a los médicos. Yo estoy seguro que si dialogan con los médicos, pueden llegar a un acuerdo, porque estamos hablando de gente formada, de profesionales. Impresentable lo que ha pasado ayer, impresentable. El día de hoy, gracias, Peinadito Benavides. Hoy también es su cumple, Peinadito, qué barbaridad. Le envío un abrazo al querido Wilson Benavides, colega periodista, amigo que siempre nos escucha. No es de mi leva, dice. Es menor, Peinadito, ¿ah? Pero es seguidor de este espacio de noticias. Gracias, gracias, querido Wilson, doctor Benavides. Me envía el tuit, el cumpleañero me envía el tuit de Leonidas Issa Salazar posteado ayer, el dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi. Nos sumamos a la movilización convocada desde sectores de la educación, salud y trabajadores para el día de mañana, decía ayer, o sea, para hoy. Así también hacemos un llamado a las organizaciones sociales y populares y también a los colectivos a estar atentos ante el nuevo ataque del Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Esto escribió Leonidas Issa. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a estas demandas de varios sectores sociales? ¿Van a conversar con esos sectores o los van a reprimir como pasó ayer con los médicos? Aquí tengo otra referencia, gracias a Mayra Lara, que me escribe. Dice, a mí me consta que son los policías quienes inician la bronca, dice, y la gente se molesta y empieza todo. Los posgradistas son quienes atienden en su gran mayoría a los pacientes, algunas veces ni siquiera son los mismos tratantes. Tener posgradistas en un sistema de salud beneficia a la población, no es lo mismo que lo atienda un médico general que un especialista en su rama, por eso hay que apuntar siempre a la educación continua en salud. Y esa es la parte que de alguna manera confirma lo que digo, ¿no? Con tanto robo no podemos creer que estamos en crisis. Vuelvo a la pregunta del millón, ¿no? Recapitulando la famosa frase de Vladimiro Álvarez Grau cuando fue candidato presidencial. ¿Dónde está la plata? ¿Qué están haciendo con la plata? ¿Qué hacen con la plata? ¿Qué hacen con la plata? Di lectura hace minutos de manera increíble, que ya lo vamos a comentar, ¿no? Las revelaciones de Daniel Mendoza, que ya están judicializadas, sobre todo este aparataje, o sea, ya no podemos hablar de un supuesto aparataje, un aparataje de corrupción, en el cual estuvieron involucrados legisladores que recibieron recursos de manera ilícita. Y le tomo la palabra a lo que dice Mayra, que nos escribe. No dicen que no hay plata y resulta que los corruptos sí se dan modos para esquilmar los escasos recursos
de las arcas fiscales. Y nos dicen que no hay plata. Y no hay plata para pagar a los posgradistas. No hay plata para cumplir con las obligaciones del Estado con los, entre comillas, héroes de mandil blanco. Y lo pongo entre comillas porque los llamaron así pomposamente, pero resulta que los maltrataron ayer en el centro histórico. No hay plata para unos, para las necesidades más importantes, pero hay plata para la corrupción. Y hay plata para contratar cuentas troll. Para eso sí hay plata. Veamos qué pasa en estas horas y ojalá que les cumplan a los médicos posgradistas. Ayer, por ejemplo, la activista Pamela Troya me tuvo la gentileza de compartirme una fotografía. Es una fotografía emblemática. Es una fotografía donde hay dos médicas posgradistas en cuclillas con un cartel y en el fondo, les estoy relatando, en el fondo se ven allí un grupo de policías en moto y en el cartel dice: si el gobierno armara a los médicos tanto como a los policías no estaríamos así. Por supuesto que la seguridad es importante, pero en este momento la salud es absolutamente importante en el contexto de la pandemia. Qué terrible. Qué terrible. Qué barbaridad. De verdad que termina siendo decepcionante. Gracias, Cris. Me envía en este momento Cris Cabezas, querida colega periodista y amiga, justamente lo que pasó ayer. Los médicos posgradistas, luego de recibir gases lacrimógenos, ahí hubo pues el rechazo de los médicos que estuvieron en el centro. Uno de ellos dice: estamos jugándonos la vida día a día en los hospitales, hemos salvaguardado la integridad de nuestra sociedad, exigimos respeto. Hoy se concentrará en el Parque del Arbolito desde las 9 de la mañana. Más empatía, autoridades, hay que dialogar. Practiquen lo que predican, el diálogo. Practiquen lo que predican y no maltraten a los médicos. Ojalá que hoy tengamos una mejor actitud por parte de las autoridades para con los médicos que de forma legítima están generando su reclamo. Gracias a otro oyente, el doctor Santiago Vega, que siempre tiene la gentileza de escucharnos. También médico. Un desatino total por parte del gobierno, en general corrupción, pago de campañas y no reconocen a la medicina y la educación. Un completo desatino. Y también gracias a Max Bustillos, que siempre me escribe, ¿no? La pregunta del millón, decía Vladimiro: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Bueno, ¿la plata dónde está? La plata está en la corrupción. Las últimas revelaciones de Daniel Mendoza dan cuenta, y decía hace minutos, ya no de un presunto aparataje de corrupción, sino de un aparataje confirmado de corrupción. Diario El Universo publicaba anteayer: Daniel Mendoza afirma en ampliación de versión que Eliseo Azuero manejaba dineros producto del pago de coimas. En su tercera ampliación de versión dentro de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, el ex legislador por Manabí, Daniel Mendoza, aseguró que la Secretaría de Contratación de Obras fue entregada a su ex compañero de la Asamblea, el ex asambleísta Eliseo Azuero, en representación de la Bancada de Integración Nacional, BADI. Es el Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI. Aquí hay una imprecisión del diario. La Bancada de Integración Nacional es el BIN, que es el otro grupo de independientes. Al menos del BIN no se habla de ningún legislador involucrado en este tema. Es el BADI, el Bloque de Acción Democrática Independiente. Y que él le pidió ayuda para poder efectivizar lo que el contratista le estaba entregando por concepto de pago de coima para él y los integrantes de su bancada legislativa. Versión de Mendoza. En una versión de casi 2 horas, dada la mañana del lunes, Daniel Mendoza insistió en que Azuero puso en el SECOV a René Tamayo y Jorge Jalil, también procesados en la causa por delincuencia organizada,
Además, recordó que Franklin Calderón, otro de los investigados en esta causa, a través de su entonces asesor Giancarlo Benavides, le habló de dineros de coima dentro de la obra del hospital de Bahía de Caracas. Permítame, por favor, calentar un poquito la garganta con café Buen Día. Permítanme. Con la venia de sus mercedes. Debo mencionar que la propuesta de Franklin Calderón, que incluía un monto de dinero que no recuerdo con exactitud si era 300,000 o 350,000, que Franklin Calderón propuso se le ofreciera una parte para el Liceo Azuero y otra parte para el movimiento político Mejor. Procedí a conversar con el entonces asambleísta Azuero sobre la propuesta realizada por Franklin Calderón y él aceptó la misma y se comprometió a hablar con el ingeniero René Tamayo, señaló Mendoza. Según el ex legislador que está recluido en la cárcel 4 de Quito, este primer acuerdo para el hospital de Bahía de Caracas habría sentado las bases de la relación con Tamayo, Jalil, Calderón y Azuero, que les permitiría a futuro ser parte del proceso de contratación del hospital de Pedernales. Mendoza aclaró que la comunicación con Azuero fue la mayoría de veces de manera personal en la asamblea, por vía telefónica a través de la aplicación Signal o en varias ocasiones mediante un mensaje. Por otra parte, Mendoza mencionó la permanente insistencia que Liceo Azuero ejercía sobre él para que le ayude a efectivizar cheques de Banecuador que servirían para pagar parte de la coima que supuestamente recibiría del tema Pedernales, Azuero, en representación del Badi. Especialmente se daba la presión de Azuero porque en esas fechas se estaba tratando un proyecto de ley económica urgente que estaba a cargo de Mendoza en la Asamblea. Recuerden ustedes, hago aquí un paréntesis. Daniel Mendoza era presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. De lo más reciente, la Comisión de Régimen Económico tramitó el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Finalmente el proyecto fue aprobado ya sin Mendoza como ponente porque Mendoza ya había estallado la polémica y le encargó la ponencia del informe de ese proyecto al vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Franco Romero Loaiza. Intentaba Eliseo Azuero presionarme para que lo ayude con esa efectivización de dicho cheque o él y sus compañeros de bancada no votarían a favor del proyecto de ley, dijo Daniel Mendoza al fiscal Javier Rosero. Mendoza no permitió que se le realicen preguntas por parte de los abogados de los demás procesados. Igualito que con Pamela Martínez y Laura Terán, ¿eh? Igualito, que no permitieron la contradicción. Pues se acogió a su derecho constitucional al silencio. En su versión confirmó que son reales las conversaciones que mantiene la Fiscalía, transcritas dentro del expediente de la causa. Esto trae a colación diario El Universo. Yo me pregunto, y hay algunos elementos para ir justamente analizando, querida audiencia. Dice acá, Mendoza insistió que Azuero puso en el SECOP a René Tamayo y Jorge Jalil. Pregunta, ¿cuál es la autoridad nominadora del Servicio Nacional de Contratación de Obras SECOP? ¿Quién designa al director del SECOP? Esa no es una atribución de un legislador. Esa es una atribución presidencial. Es una atribución de la función ejecutiva. No es una atribución de un legislador. ¿Cómo es que, según la versión de Daniel Mendoza, si le tomamos la palabra a Daniel Mendoza, porque insisto, esto tiene que seguir siendo investigado, tiene que avanzar la investigación? ¿Cómo es que Mendoza revela en este testimonio que un funcionario con rango de director de una institución, cuya nominación es exclusiva de la función ejecutiva, cómo es que un legislador presionó por una nominación? Y aquí volvemos otra vez a lo mismo que hemos conversado con ustedes a lo largo de las últimas semanas. ¿Quién repartió los cargos en el sector público? Punto y coma. ¿Quién repartió los hospitales? Punto y coma. ¿Quién es el responsable de la designación de autoridades cuya nominación le corresponde a la función ejecutiva? ¿Cómo así un legislador presiona por la designación de una autoridad que le corresponde su nominación
a la función ejecutiva. Y entiendo que en el caso del SECOP, el director del Servicio Nacional de Contratación de Obras es facultad privativa del presidente de la República vía decreto ejecutivo. Termina siendo así. Si estoy equivocado, como siempre, ruego a ustedes que tengan la gentileza de enviarme sus aportes sobre lo que estoy diciendo. ¿De qué estamos hablando? Esa es una parte que tiene que ser aclarada. Porque el señor Tamayo no se pudo haber designado solo director del SECOP. Los legisladores mencionados, por más que hayan tenido la intención, no tienen capacidad jurídica, capacidad constitucional ni legal para designar autoridades de la función ejecutiva, de una institución de la función ejecutiva, tomándole la palabra a lo que dice Mendoza, refiriéndose a René Tamayo y a Jorge Jalil. Pero por supuesto, ¿qué más dice, pues? Esa es una parte. Habla Daniel Mendoza de que le pidieron ayuda para efectivizar los cheques de Ban Ecuador. Para cambiar un cheque, es obvio que usted no cambia un cheque al portador, pues. Tiene que poner un nombre. Le pueden dar un cheque al portador, que no creo que le hayan dado un cheque al portador de Ban Ecuador. Sería el colmo. Pero el cheque tiene que tener un nombre, páguese a la orden de y el nombre. Si no, no le cambia el banco. Ahí deben constar los nombres de los cheques. Cambiar un cheque es facilito y certificar quién cambió un cheque también es facilito, ¿o me equivoco? Es facilísimo seguir la ruta de quienes cambiaron los cheques. Primero, corroborar esta versión de que hubo presiones de un legislador a otro para que le ayude a que desde Ban Ecuador pueda efectivizar los cheques. Deben tener, pues, ahora todo es digital. Ya no es, pues, como en 1995, cuando el escándalo de los gastos reservados, que nada era digital. Y resulta que había los microfilms. Y varios de esos microfilms se perdieron. Eso dice la historia. En aquel emblemático caso donde estuvo involucrado el ex vicepresidente Alberto Dají Garzosi. Y quienes son de mi generación y se acuerdan, en el año 95 del caso de los gastos reservados, recordarán de los famosos microfilms para certificar quiénes cobraron los gastos reservados. Y hubo microfilms que desaparecieron, que se perdieron. Aquí no es posible que se pierda una información que está digitalizada, ¿verdad? Entonces pueden seguir tranquilamente la ruta con esa información digital de quiénes son los que cambiaron los cheques. Ya ahí lo pueden tener. Qué barbaridad, qué pilas que dice el señor Andrés Reliche. Gracias, señor Andrés Reliche, usted es lo máximo. Certifica mi colega periodista y amigo lo que acabo de decir respecto de la designación del director del SECOP. Diario El Universo, el 27 de agosto del 2019, en su edición digital, publicada a las 17:52, publicaba la siguiente nota: presidente Lenín Moreno nombra nuevo director del SECOP. El Servicio de Contratación de Obras SECOP tiene nuevo director desde ayer lunes. René Tamayo Silva, quiteño de 64 años, asumió la dirección de esta entidad, que ha manejado desde su creación en el 2011 al menos 2.800 millones de dólares en contratos y ha adjudicado 949 obras. Y ahí consta el perfil del nuevo director del SECOP, ingeniero en empresas, nombrado por decisión presidencial, dice el diario. Gracias, Andrés, tremendo aporte. Corrobora lo que acabo de decir. El presidente de la República nombró mediante decreto ejecutivo al director del SECOP. ¿Cómo es que el señor Mendoza, en su declaración, ha dicho que otro legislador puso en el SECOP a su director? O sea, no sé si estoy claro en lo que estoy diciendo. Que no me queda, a mí no me queda claro lo que está pasando. O sea, ¿de qué hablamos? Sí captan el punto. A ver si alguien tiene la bondad de explicarnos esto, porque yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿El presidente Moreno sabía quién es el señor Tamayo? ¿Él designó al señor Tamayo o solo firmó el decreto ejecutivo que su equipo le entregó
para formalizar esa designación y no conocía a la persona que estaba nombrando? ¿Quién presionó por la designación de este funcionario? ¿Cuál fue la autoridad de la función ejecutiva que aceptó esa presión y permitió esa designación? ¿Qué les parece? No perdemos la capacidad de asombro, ¿no? Yo no la pierdo. No la pierdo. Acá también nos dice... A ver, me dicen que no hay señal. ¿Qué señal no hay? Estoy en Facebook. Sí, estoy en Facebook. No me hagan asustar, ¿ah? Escriben acá que no hay señal. Acá nos dicen, ya Jalil lo puso Tamayo. ¿Quién responde por estas designaciones? Señor presidente Lenín Moreno, otra vez, respetuosamente, ¿quién responde por esas designaciones? Hago esta pregunta pública a las autoridades del gobierno. ¿Quién responde por estas designaciones? ¿Quién presionó por la designación de René Tamayo, si es que fue así? Ah, me dicen que se fue por unos segundos la señal, pero estamos. No me hagan asustar, por Dios. No me hagan asustar. ¿Quién presionó por esas designaciones, amable audiencia? ¿Quién? ¿Quién? Ya, ahora sí me dicen que está perfecta la señal. Me dicen que por ahí se cortó un poquito, pero ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Ustedes me hacen el control de calidad. Gracias Alvarito Samaniego, que me dice ya se estabilizó la señal. Algo había pasado en el Facebook, pero bueno, ya estamos. No me digan que me quieren sabotear, imagínense, no creo. Gracias al maestro Julio Sari, querido colega y amigo, cronista de la vieja guardia. Mi admiración y respeto para Julio. Dice, alguien tuvo que dar el visto bueno para la designación de funcionarios. Alguien tuvo que autorizar o palanquearse los nombramientos. El señor Tamayo no se nombra solo. Y por más pataleo que pueda tener un legislador, por más pataleo, el legislador no tiene capacidad para nombrar una autoridad cuya nominación es facultad privativa de la función ejecutiva. Y acabo de dar lectura a este aporte que me envió Andrés Reliche de la nota periodística donde el presidente Moreno nombró al nuevo director del SECOP. Ahí tienen ustedes. Queda ahí para el debate público. ¿Y saben qué? Porque de esto vamos a seguir conversando mañana. Lo patético de todo esto, bueno, esto termina siendo patético, pero le añado otro elemento a lo patético de lo que estoy señalando. Resulta que los legisladores del BADI están señalados, o al menos hay una presunción. Insisto, yo defiendo la presunción de inocencia, pero para que se confirme esa inocencia tiene que haber una investigación. Y como he dicho a lo largo de esta semana, la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. Resulta que los legisladores del BADI tienen representación en la nueva comisión de fiscalización. ¿Qué tal? De eso vamos a seguir conversando. 7:03 en la primera hora.